muchos, Leandro Valle, Ocampo, Comonfort, por bandas de conservadores. Hablábamos de que fueron a como si fuese el mundo al revés. Terminamos nosotros cuestionados por los conservadores. Pero bueno, todo esto es entendible. Violencia a las mujeres y a cualquier persona. Estoy en contra de los crímenes de odio. Los conservadores, que también con sana distancia, con todos los cuidados sanitarios, se entreguen por escrito las peticiones. Si los conservadores quieren hacerse notar, si quieren hacer bulla, si quieren hacer no el presidente o que renuncie, porque el pueblo pone y el pueblo quita. Entonces, que sigan articulándose nuestros adversarios conservadores, con todo respeto, muy corruptos, porque no quieren perder sus privilegios, muy los perros. Ese era Santana. Entonces, creen los conservadores que pues somos como ellos. Ustedes saben que Santana, el dictador al que fueron a buscar al extranjero los conservadores, después de que nos quitaron más de la mitad de nuestro territorio, todavía al extranjero los conservadores, después de que nos quitaron más de la mitad de nuestro territorio, todavía fueron los conservadores a traer a Santana. Bueno, y regresa Santana. Es tiempo de simulaciones. O somos conservadores o somos liberales. Ahora, decía, los liberales moderados no son más que conservadores más despiertos. Es decir, eso tiene que ver con los conservadores, porque su doctrina de los conservadores es la hipocresía. Hay en el conservadurismo mucho autoritarismo. Los conservadores son muy autoritarios y corruptos. Yo no estoy acostumbrado a tirar la piedra y a esconder la mano. No soy hipócrita. Eso tiene que ver con los conservadores. Hubieron independentistas, hubieron realistas. Así como hubieron en la Reforma liberales, hubieron conservadores. La Revolución antirreeleccionista. No, cuánta humillación. Una vez que aquí comentaba yo de que en aquel entonces los conservadores, las mujeres, cuando iban al baño, decían voy al baño, pero Ocampo decía
los liberales moderados no son más que conservadores más despiertos. Entonces, ahora ya se estaba quejando ante el rey de España de nosotros. Me recordó lo que hicieron los conservadores cuando fueron a Miramar a buscar a Maximiliano. Información de todos y de manera especial para los ambientalistas, opositores, conservadores. El programa para el país. Todo esto es importante que se sepa porque los conservadores fueron sembrando la idea de que el gobierno de Porfirio Díaz fue una doble moral. Se ensarapan. En vez de dar la cara y decir, somos conservadores y estamos a favor de que se ayude a los potentados. Tercero, Maximiliano de Habsburgo, ¿quién lo fue a buscar a Miramar? ¿Quiénes lo trajeron? Los conservadores. Monarquía es Iturbide, Santana y Maximiliano. El conservadurismo en el mundo controla la prensa conservadora, a los medios conservadores. También ese es un asunto que hay que analizar. Quiso que en México se lleve a cabo una transformación. Ya no quiere a los conservadores corruptos, porque eso es lo otro. El conservadurismo, claro, el decir que esto es una dádiva, pues eso es muy característico del conservadurismo. Para los conservadores neoliberales que nos ayuda a convencer a los potentados y sobre todo a los conservadores de que hay que atender primero a los pobres, a la gente humilde. Yo entiendo que no les guste a nuestros adversarios, a los conservadores, pero nosotros limón en la herida. Pero ahí está el caso de García Luna. ¿Qué más quieren? A los conservadores. Es parte de la campaña de los conservadores que están desesperados, desquiciados, buscando. No somos deshonestos, no ocultamos información, no somos iguales a los conservadores de los gobiernos anteriores. Entre otras cosas, porque se van a crear 80,000 empleos, va a haber trabajo. Pero los conservadores, pero regresando al tren, vamos avanzando. Los
conservadores y también los de las organizaciones no gubernamentales reacción. Por eso se hablaba antes y podría seguirse aplicando que los conservadores pues eran reaccionarios. Los cables, ¿cómo se llaman? Wikileaks, iban estos mismos personajes conservadores que están en contra de nosotros, iban a la embajada estadounidense. Cómo acosaron a mi esposa en un viaje y tampoco vamos a presentar una denuncia. Están muy molestos los conservadores y además de la hipocresía, mucho. Eso no lo toman en cuenta los tecnócratas, conservadores, defensores de nuestro pueblo. Es un pueblo trabajador, luchón. Hay que tomar en cuenta eso. A veces los conservadores solo se dedican a criticar a los que esto. Pues el conservadurismo son las modas que fueron creando. ¿Quién impulsaba todo esto? Los periódicos conservadores. Noticias sobre dos asuntos de interés público muy importantes que pasaron de noche porque no les conviene que se difunda a los conservadores, a los que se sentían dueños de México y sobre todo a sus voceros, a los la corrupción no solo se quedó arriba, por eso hay protestas hasta de aspiracionistas, de conservadores, porque ya se estaba convirtiendo en una forma de vida y se veía normal el que, como decía el general Francisco J. Múgica, hechos, no palabras. Y también un mensaje a los conservadores que quisieran que nos fuera mal, se van a quedar con las ganas. Responsable, vamos a recuperar la economía y vamos a conseguir la paz y la tranquilidad. ¿Y saben por qué? Porque tenemos algo que los conservadores no tienen. Tenemos autoridad moral. Acuérdense lo que decía Juárez. El triunfo de la reacción. Sin temores, con mi conciencia tranquila y con mi frente en alto. Esto también lo digo porque los conservadores luego hacen ruido y… ¿Qué van las órdenes? Pero si a esas vamos, ¿quiénes violaban los derechos humanos? Los gobiernos conservadores. Esos son los partidarios del uso de la fuerza. Esto no les ha gustado mucho a nuestros adversarios, a los conservadores, y con el apoyo de muchos servidores públicos y con el apoyo de millones de mexicanos, no lo ven así los conservadores, porque ellos quisieran que se mantuviese el régimen de corrupción. Esto significa de que no es como lo expresa la
a prensa, a los periódicos conservadores, y estamos haciendo nuestro trabajo. No solo no nos podemos quejar, sea por interés o por puro coraje. Los conservadores que fingían ser liberales, por fin se están quitando la máscara. Ya cambió, que se está transformando y que la impunidad y las ofensas al pueblo han llegado a su fin. Es así, presidente, que desde las aduanas estamos abonando con nuestro trabajo, con nuestro esfuerzo, a hacer realidad los objetivos que usted ha trazado en este proyecto. Entonces, ahora es una aportación voluntaria, porque también nuestros adversarios, los conservadores corruptos y los intelectuales orgánicos, aprovechando el viaje, pública. En aduanas, la prevención es fundamental. Si desde arriba no condenamos cualquier acto de corrupción o de influyentismo, no vamos a avanzar. Tenemos la instrucción de no permitir que ningún comerciante transformación. En las aduanas hemos dado duros golpes al crimen organizado en coordinación con la Secretaría de Marina, con el Ejército Nacional, con la Guardia Nacional. Hemos aumentado sustancialmente los decomisos de armas, drogas y mercancía ilegal. Bautista. Derechos humanos, sin masacres, sin tortura. Estaba yo viendo, porque nuestros adversarios, los conservadores, pues ahora se adhieren a cualquier causa que se les dio la espalda. Porque durante el periodo neoliberal también, y eso ojalá y algún día lo reconozcan los conservadores, durante el periodo neoliberal, porque les importa más el dinero y robar. Se trata de pues un planteamiento de conservadores, de gente que le servía al régimen de corrupción, que se beneficiaba también. Lo que sucede es que lo acabamos de exponer ahora, los conservadores, los que están molestos con nosotros por la transformación, porque además es de liberales conservadores o conservadores con el presidente Juárez, y constantemente se enfrentaban de liberales conservadores. Hay un movimiento mundial de grupos ultra conservadores. Todo esto porque al enfrentar esa guerra con Francia y con los conservadores, se tenía que buscar la alianza. En la época de la Reforma, cuando el presidente Juárez
tuvo que enfrentar a los conservadores y nos invadieron. Que es la doctrina de los conservadores. La verdadera doctrina de los conservadores es la hipocresía, la doble moral. Entonces, pues sí es cierto, porque lo peor que puede haber también en política es la hipocresía, que es la doctrina de los conservadores. Conocer los nombres de todos los que recibieron dinero, legisladores, sobre todo de los partidos conservadores. Y eso es muy importante porque un debate, una confrontación, hay de parte de nuestros adversarios, de los conservadores, mucho nerviosismo, también utilizando un dicho, las cosas en el país como se está haciendo. Mi segunda pregunta es en cuanto a la próxima celebración del grito de independencia. Bueno, ya los conservadores están presionando pues, para que usted lo cancele. Mi pregunta es, ¿por qué ese acto que representa la independencia de México no debe? El gobierno ya está aplicando el programa de apoyo a los jóvenes, lo que estamos haciendo nosotros. Mientras los conservadores nuestros ojalá y lo lean los conservadores de México. Son muy buenos, pero deshonestos. Estos son, además de científicos, honestos. Eso les duele mucho a los conservadores, que yo lo diga, pero apoyar un buen sistema de salud pública. Estos neoliberales corruptos, conservadores, ¿qué hicieron? Nos habían quitado más de la mitad de nuestro territorio con ese gran zarpazo de la intervención de 1848. Se va al exilio Santana y van los conservadores, como siempre, a traerlo, porque iba a venir. Desde la semana 29, la siguiente. Hospitalización diaria llegó a un punto máximo en la segunda quincena de julio y posteriormente descenso. Esto es Campeche, la siguiente. Chiapas. Chiapas alcanzó un acme, llegó a un punto muy agudo de darle atención preferente a los pobres, a los más necesitados. Los conservadores, nuestros adversarios, confundidos, van a quitar la pensión a los adultos mayores. Porque no me digan que no van a tener los conservadores esa tentación. Entonces vamos a aprovechar para verlo y ofrecemos disculpas pues, a los adversarios conservadores que no les gusta esto. Ya no es más de lo mismo, se acabaron los fueros, los privilegios, ya no hay corrupción arriba, por eso los conservadores
y sus voceros andan como desquiciados. Desde los tiempos de Madero no atacaban tanto a un presidente, porque esa es la característica principal del conservadurismo. La doctrina de los conservadores en realidad es la hipocresía. Indolente no saldría adelante en ninguna parte. ¿Por qué digo esto? Porque los conservadores, con la mentalidad porfirista, no permite ser manipulada. Ahora hay más comunicación, la verdad se abre paso. Por eso a los conservadores les preocupa tanto esto, de que podamos hablar todos los días. Imagínate. Pero el colmo es que me llaman la atención porque hablo de conservadores, no les gusta que yo llame, no les gusta que yo llame a nuestros adversarios, con todo respeto, conservadores. Entonces, ¿cómo les voy a llamar? Fue una queja de los partidos de oposición a nosotros, de los conservadores, ante el INE, y en el INE resolvieron transformación, toco madera, regresan los corruptos, los conservadores corruptos, y para atrás de nuevo. Reacción, por eso se habla de los reaccionarios, de ahí viene, los conservadores reaccionarios que no quieren de conciencia. Eso es lo más importante. Por eso están desconcertados los conservadores corruptos. ¿Cómo van a tener que buscar otros temas? Porque se volvieron feministas, ¿no? Los conservadores, en un tiempo. Luego se volvieron expertos en epidemia. Y luego Madero pagó con su vida. Lo sacrificaron los conservadores. Entonces, el que afecta la imagen de Madero, décimo, ¿sí? Decía Monsiváis que la verdadera doctrina de los, él no decía conservadores, sino de la derecha, de México, porque eso nos conviene, diría, a todos, hasta a los conservadores, porque es coraje en contra de Rosario Piedra, sobre todo de los grupos conservadores. Hicieron todo. Y bueno, el Reforma y todos los periódicos de la derecha, del conservadurismo, porque es un asunto que viene de atrás, de tiempo atrás.
Hay de parte de los conservadores, que por cierto ya no quieren tampoco los del INE que yo diga conservadores. Voy a ver qué. La Sala Superior del Tribunal Electoral y cómo interpreta el INE esta decisión. Gracias. Hay de parte de los conservadores que lo más apegado a la oposición que tenemos es el conservadurismo. Son realmente conservadores. Quieren mantener el statu quo, quieren conservar. Justo Sierra y su hermano y otros 2 o 3 periodistas muy buenos, conservadores. Y cuando aparece el periódico La Libertad, móvil, y lo subrayo porque como son los conservadores muy hipócritas, siempre se la dan información, porque esa es nuestra defensa frente a los conservadores y a los corruptos que manipulan. Lo mejor es informar a los oficialistas, bueno, así se les llamaba antes, todos los conservadores corruptos al servicio de los grupos de interés, respetuosos de las libertades, que no somos autoritarios. Es que no somos conservadores. Y el conservador permanente y querían así los conservadores desde la prensa conservadora, escritores conservadores, intelectuales conservadores, poetas, Gabriel, conservadores. Nada más. Desde la prensa conservadora, escritores conservadores, intelectuales conservadores, poetas, Gabriel, conservadores. La prensa conservadora, escritores conservadores, intelectuales conservadores, poetas, Gabriel, conservadores. Nada más, es cosa de políticos que emergen de la Cuarta Transformación lo acompañarán en este debate contra los conservadores. Gracias por su presencia, señor presidente. Esos tiempos de abuso y de corrupción. Por eso estoy contento, porque imagínense si no protestaran los conservadores, me sentiría hasta frustrado. Diría, no estamos haciendo nada. Estaban acostumbrados a vivir al amparo del poder público. Están protestando los conservadores. Lo que pertenece a todo el pueblo. Vamos a seguir adelante. Y también que sepan
nuestros adversarios conservadores, que no somos nosotros iguales, no somos. Se use la macana, porque son muy conservadores. Este es un asunto que tiene que ver con el gobierno. De que, según la investigación, de que cuando llega Calderón había 178 cuerpos sin identificar. O sea, estos datos advierten son conservadores porque las cifras podrían ser mucho mayores y usted, el gobierno federal, podría tener unas cifras más. Decía hace unos días que me sentiría hasta frustrado si no protestaran los conservadores. Si no tuviese yo a todos los intelectuales orgánicos en contra. Necios, en el buen sentido de la palabra. Por eso, que se preparen los conservadores, que se preparen nuestros opositores, porque no vamos. Ya el presidente no tiene 8,000 elementos del Estado Mayor para que lo cuiden y que sepan también mis adversarios, los conservadores, que no voy a usar guardaespaldas. Tengo mi conciencia. Y vamos bastante bien, a pesar del coraje, del enojo de los conservadores y de los medios de información económicos que apoyan a movimientos conservadores. No de ahora, de siempre. Los partidos conservadores han sido financiados está demostrado que hay grupos económicos que apoyan a movimientos conservadores, no de ahora, de siempre. Cuando decidimos hablar de conservadurismo, esos son conservadores, que no quieren que las cosas cambien, quieren mantener el derecho a ascender en escala social, con el trabajo, con el estudio, con la superación. Entonces, para el conservador es tú. Los conservadores, porque entonces significaría de que no están cambiando las cosas. Pero si los conservadores y los corruptos y los que estaban acostumbrados a sacar provecho el movimiento de reforma, surgieron los conservadores que enfrentaban a los liberales. Los conservadores, no lo olvidemos, cuando se sentían perdidos, se atrevieron a ir al extremo, en el Zócalo protestando todos los días, ojalá y se queden más tiempo. Me sentiría yo mal si no protestara los conservadores, porque entonces significaría de que no están cambiando. Los realistas enfrentaban a los independentistas. Cuando el movimiento de reforma, surgieron los conservadores que enfrentaban a los liberales. Los conservadores, no lo olvidemos, cuando el presidente Madero, siempre ha habido reacción
Siempre han habido conservadores que no quieren los cambios, que no quieren la transformación. Nosotros debemos de estar conscientes. En la democracia el pueblo manda, el pueblo pone y el pueblo quita. Acepto esas reglas. De modo que lo único que le pido a los conservadores que están molestos porque ya no hay corrupción y porque conservadores, y lo digo con respeto, hablo de conservadores porque es el concepto, es el término, es la palabra para totalitarismo, es libertad. Entonces, así vamos a seguir. Y agradezco hasta a los conservadores. El conservadurismo es eso, es mantener el statu quo, es que las cosas no cambien. Entonces, siempre han habido conservadores en la historia de México y en la historia del mundo. Entonces, nadie se debe de ofender. ¿Cómo existen desde siempre los liberales en la historia de México y en la historia del mundo? Entonces, nadie se debe de ofender. ¿Cómo existen desde siempre los liberales? Entonces, mi respeto a los conservadores, opositores. La única y donde se sabe hay antecedentes de corrupción. Por ejemplo, nuestros adversarios, los conservadores. Ayer, porque no hay límite, porque son cuestiones humanas y en eso somos distintos a los conservadores también. ¿Ustedes creen que los conservadores iban a autorizar límite? Porque son cuestiones humanas y en eso somos distintos a los conservadores también. ¿Ustedes creen que los conservadores iban a autorizar que se destinaran de bestseller que escribe para conservadores, para lectores conservadores? Yo recuerdo que antes, que son buenas personas, pues, pero escritor de bestseller que escribe para conservadores, para lectores conservadores. Yo recuerdo que antes de los potentados, a veces en la historia los conservadores y los autoridades. Tan es así que todavía no se les pasa el enojo a los conservadores, a los que defienden parámetros del periodo neoliberal. Entonces, últimamente, los que no nos quieren, conservadores, neoliberales, se han dedicado a dar información. Vean los periódicos. No hay diferencia, es el pensamiento conservador. Están muy molestos los conservadores en México, y también es un movimiento mundial. Y
se robaron los medicamentos. Ahora el Universal y el Reforma y todos estos periódicos conservadores y opositores a nosotros están hasta poniendo en duda el país. Hay que tenerle confianza al pueblo. Uno de los problemas que tienen los conservadores, entre otros, aparte de cuando la primera transformación del país, luego liberales y conservadores, luego y voy a dar a conocer los avances que se han logrado. Nada más les digo a los conservadores, pronosticar, esa es la base para poder llevar a cabo una transformación. ¿Qué sucedió cuando el presidente Madero? Los mismos conservadores porfiristas se encargaron de no repetir esa política. Por eso cuando todos estos grupos conservadores que han estado apoyando la corrupción, vamos a ir hacia adelante para seguir transformando al país, aunque no les guste a los conservadores, aunque no les guste a los corruptos. Como dijo Hugo Eric, la cuarta estar enfrentando a una oposición. Además, les puedo decir que hasta es un timbre de orgullo, decía un liberal, escúchenlo bien, conservadores, Ponciano Arriaga, liberal, decía, entre más la transformación de México va hacia adelante, no vamos a dar ni un paso atrás, ya que se despidan los conservadores, no van a volver a establecer. También esto es importante aclararlo, de que un conservador de repente se convierta en defensor de las mujeres. Los conservadores, por antonomasia, son machistas. Está vinculado al centralismo. Entonces, quienes son conservadores no pueden ser federalistas. En la historia de México están atacando constantemente al gobernador, pero la mejor receta para enfrentar esas resistencias de conservadores corruptos, la mejor fórmula es trabajar para el pueblo. Todavía más. Nada más que no es un logro de los conservadores por su se ha hermanado siempre con el centralismo. ¿De dónde salen federalistas conservadores o conservadores federalistas? ¿De dónde salen federalistas conservadores o conservadores federalistas?
hay que tener más rigor hasta en lo cualquier cosa. No, pues, bueno, se volvieron feministas, con eso les digo todo. Los más conservadores de México se volvieron feministas. Etapas han habido dos agrupamientos distintos y contrapuestos, los conservadores y los liberales. Siempre ha sido así. Entonces, este es por el plan que se está aplicando. En la frontera, los gobiernos conservadores tenían olvidados a los trabajadores de las maquilas. El conservadurismo es la hipocresía, la verdadera doctrina de los conservadores. Nosotros no vamos a perseguir a nadie, ni conservador más despierto. Todos estos intelectuales, ¿no?, que aparentaban ser liberales. No, conservadores más despiertos, porque hay niveles. Por eso hablo del frena uno, sustancial a la democracia. Ahora que se están reagrupando los conservadores en contra nuestra, pues hasta me siento orgulloso de los millones que le entregaron. Bueno, fueron a buscar a Maximiliano y a Carlota, los conservadores. Triunfa la República, se piensa ya en el siglo XIX para enfrentar discursivamente a los conservadores. Se les decía que querían retrogradar, quieren conservar el statu quo, que las cosas no cambien. Los conservadores del siglo XIX no querían. Él tiene una postura, él pertenece a este bloque de conservadores. Él se lleva muy bien. Además, viene la elección del año próximo. Se están agrupando todos los conservadores porque quieren pues que se conserve el régimen de corrupción. Así de claro. Por eso los llamo conservadores. Y se usaba también en el siglo XIX fueros. Es exactamente lo mismo. ¿Qué es lo que quieren los conservadores de estos tiempos? Pues que se persona la representación de todo un pueblo. Él encarnaba la dignidad de todo un pueblo en momentos dificilísimos, cuando los conservadores deciden apoyar la roban y pañuelito blanco, miren, aunque no les guste a los conservadores, en corrupción,
No se permite la corrupción arriba. Esto fue lo que aportamos y es lo que se entregó. Pero por la fuerza nada, somos juaristas, no como los conservadores. Y Juárez decía, nada por la fuerza, todo por la razón y el derecho. Hay insensatos que dicen que estaba muy bien el régimen porfirista. Los conservadores, desde luego, dado resultados, es muy lamentable lo que ha sucedido. Y los conservadores, nuestros adversarios. La segunda transformación fue la que inició Benito Juárez para hacer valer las reformas en contra de los conservadores que cuando ya estaban derrotados se atrevieron a ir. Y luego se les olvida todo eso y se vuelven conservadores y son, pero ultraderechistas. Soy testigo de eso. Sí, sí, lo que pasa es eso, de que no les ha ido bien a los conservadores. No han podido detener el proceso de transformación. Mejorar. Siempre pongo el ejemplo de cómo conservadores como José Clemente Orozco, gran muralista, rehabilitar muchas de las áreas abandonadas por muchos años. Estamos hablando más de 30 años de gobiernos neoliberales, gobiernos muy conservadores, que lo único que les importó es que las colonias de ellos tuvieran agua, que las colonias de ellos tuvieran seguridad. No ha sido fácil porque enfrentamos la pandemia, enfrentamos la crisis económica y también enfrentamos a los conservadores que querían mantener el mismo régimen de corrupción y de privilegios. Pero esto se acaba. Dicen los intelectuales orgánicos, los periódicos conservadores, los políticos corruptos de los partidos. Y precisamente, presidente, ayer decía en el acto de Tijuana pues que no han sido fáciles estos 2 años de gobierno y parte por la acción de los conservadores. ¿Cuál sería pues la acción de la oposición que cree que más atoró a su gobierno en estimulan el Universal y el Reforma y todos estos medios conservadores? Además, el Universal la verdad estamos bien y estamos creciendo. Hasta en las de los periódicos conservadores, los que no nos quieren militares y políticos conservadores respaldados por los fifís de entonces. Era un grupo. Y lo tercero, pero allá muy lejos, pues son los conservadores.
que no dejan de estar. La pérdida del poder adquisitivo en estas 4 décadas y vemos el comportamiento hasta 2020. Esto es lo que quieren que los conservadores que regresen. Eso es todo. Ya les dijimos, una oposición muy fuerte. Además, los conservadores no iban a obtener ni medio salario mínimo. Entonces estamos corrigiendo eso. Entonces es un avance. Además, había oposición también de los conservadores, que son representantes de los grupos minoritarios, que no puede disminuir el presupuesto. Entonces, para cambiar eso, tendrían los conservadores que contar con las 2/3 partes de los votos. Responderles. Pues que está bien, es su libertad. Pues yo aquí les digo a ellos que son conservadores y somos libres. Y a veces no tiene que ver con nosotros. Sí, lo apoyaron los partidos conservadores, pues. Apoyaron. Si hay una regresión, si hay un retroceso, ya no puedan los conservadores regresar. Formaban la opinión pública. Acuérdense de la historia, lo que siempre cuento, de cómo los conservadores, después de la tragedia, después de que Santana al exilio, imagínense la tristeza del pueblo de México, la desolación, perder la mitad de nuestro territorio. Y todavía los conservadores deciden ir a buscarlo para que regrese. Gobierno, pero en este caso no solo es el fracaso del gobierno, sería el fracaso de la transformación. Imagínense lo que dirían nuestros adversarios, los conservadores, si nosotros no concluimos el Tren Maya, no concluimos, que es el confiar en el pueblo. El pueblo, aunque no les guste a los conservadores, porque para ellos el pueblo no existe, no les gusta contagios, y también para no darle motivo a los conservadores y a la prensa fifí para cuestionarnos, ¿no? Porque no. El texto de Machado de lo que es el pueblo, los conservadores dicen impunidad, pero lo tiene que tratar la autoridad correspondiente. Y es evidente, pues, que no quieren a Manuel Bartlett, estos conservadores, y muchos, ¿no? Y bueno, yo respeto a este asunto para hablar más sobre la inconformidad que tienen los conservadores, porque se está fortaleciendo
a la Comisión Federal de Electricidad y ellos querían destruir. Saca uno así al azar, otro. A ver, uno de los que les gustan a los conservadores. Fortaleciendo a la Comisión Federal de Electricidad y ellos querían destruirla porque el Dios de estos conservadores a lo mejor son muy afines. Y ya lo hablé ayer, nuestros adversarios, los conservadores, están muy molestos porque se está rescatando. Un caricaturista de Reforma, del periódico conservador, o uno de los periódicos conservadores de México, el de Más Alcurnia, los que se sienten o se creen de sangre azul, pues son los conservadores, ¿no? Los fifís. Entonces, destruir el territorio. Todo esto que estamos hablando de la minería. Nada más ya se les olvidó a los ambientalistas conservadores y a estos grupos de intereses creados que acabaron con el cerro. Y ahora pues lo mismo, es el que promovió que se agruparan todos los partidos o algunos partidos o los partidos conservadores o los partidos de la oligarquía. Lo han entendido en el gobierno de Estados Unidos. Quienes están rasgándose las vestiduras, pues son los conservadores de aquí. Hay algunos periodistas y expertos de 60 años. Y una vez también aprovecho para decir a los conservadores de los medios de información e intelectuales orgánicos, o son voceros de ellos, y los conservadores que están en contra de la Fiscalía hace lo propio, empiezan de todas maneras, ¿no? Los conservadores y los representantes de las agencias no, pues acaban con todo los adversarios, los conservadores. ¿Dónde está la transparencia? Pasaba el tiempo y yo sabía lo que iban a esgrimir los conservadores, corruptos, que no están de acuerdo con la transformación porque quieren seguir robando. Son muy corruptos. Los conservadores son muy corruptos. Además de que su doctrina ayudó afortunadamente, y yo espero que este año vamos a crecer en general. Los más conservadores
Ahí está el ejemplo de los migrantes mexicanos, porque también estos tecnócratas conservadores querían hacernos creer de que si no los opositores del partido o de uno de los partidos conservadores diciendo que estaba yo mal de mis facultades mentales, inclusive hasta el mismo comportamiento de los reaccionarios, de los conservadores, no ha pasado a mayores. Frena. Por eso también en el caso de México, nosotros no podemos, como quieren nuestros adversarios y los intelectuales conservadores, defensores del régimen anterior, del régimen de corrupción, a generarse la sospecha, y hay muchos, aparte de nuestros adversarios conservadores que están en contra de todo lo que hacemos, hay también muchos simpatizantes, por decirlo. Garantías, independencia, unión y religión. En torno al plan de Iguala se unieron conservadores y liberales. Iturbide pactó en Córdoba, Veracruz, con el recién centuria de la vida independiente. Padecimos, además de los enfrentamientos entre liberales y conservadores, federalistas y centralistas, y de civiles contra militares, invasiones extranjeras que impongan a un emperador, a Maximiliano, a la emperatriz Carlota, todo esto en contubernio con los conservadores que no querían las reformas, que no querían los cambios. Bueno, se logra la segunda independencia. A través del compañero Jesús Ramírez Cuevas. Es el plan maestro de la red social mexicana, que sin decir el nombre, porque los conservadores registrarían el proyecto, decidimos llamarle Red Humana, porque se afectar al país. Esto ya vendió otra parte del territorio nacional, se convirtió en Alteza Serenísima con el apoyo de los conservadores, porque por eso es importante la historia. Diciéndole de que controlaban la opinión pública porque dominaban los periódicos. Ellos tenían los periódicos, los conservadores. ¿Cómo manejaba Hitler su propaganda? Pues igual. Ahí se metieron hasta los conservadores, se disfrazaron se termina la subvención y además de ser conservadores, reaccionarios, terminó descomponiéndose al calor de los conflictos entre liberales y conservadores. Cada uno de esos bandos formó su propio ejército. Ese pensamiento conservador de que el que nace pobre tiene que morir pobre, porque así es la vida. Dicen los conservadores, desde que el mundo es mundo, hay unos afortunados y otros que están
obnubilados, los conservadores corruptos echaron a andar una contracampaña, pero fíjense, grande de la historia de México, y cree que todos somos iguales. Así son los conservadores, muy hipócritas y de doble discurso. Entonces festejaban. David Cominaves. No, él es el director de la auditoría. No, me refiero. ¿El articulista? Bueno, todos estos articulistas, ¿no? Conservadores. Entonces hoy van a informar Carlos Elizondo Meyer, ¿sí? Que fue. Pues entonces sí, no resisten las tentaciones. No, tienen que ir entendiendo los conservadores de la oposición que el pueblo manda, que la democracia es, para que se entienda bien, porque luego me sacan de contexto, porque quieren enfrentarnos con el movimiento feminista. No, no es así. Y también son los conservadores que se vuelven feministas cuando les conviene, o si se quiere, cínicos. Eran corruptos cínicos. Y los conservadores, y respeto por eso el feminismo. Y no somos iguales a los conservadores. No tengo ningún problema de conciencia. Millones de diferencia. A ver, les voy a decir algo a los conservadores. Ya ven que hay en la red un diablito que dice: verdadera y a lo mejor la única de nuestros opositores, sobre todo de los conservadores, es la hipocresía. Dicen una cosa y hacen otra. Y venimos de un movimiento donde siempre hemos respetado a las mujeres. ¿De cuándo acá los conservadores se vuelven feministas? Radicales, le dan el bandazo, se vuelven abyectos, ¿no? Conservadores al servicio de grupos de intereses creados. Algunos, decía y fue consecuente, porque también eso sucede, pues, conservadores que luego cambian, y también los que se dicen de izquierda, destinando al pueblo, y por eso salimos adelante. Ya no es el tiempo de antes que hacían los tecnócratas, conservadores, corruptos. Obedecían a sus jefes. Ahora existe este programa que se llama Jóvenes Construyendo el Futuro. Cuando lo iniciamos, desde luego que los conservadores enfrentar el mal con el mal. El mal hay que enfrentarlo haciendo el bien. Es una concepción distinta, la de los conservadores y la nuestra. Por eso, este programa
porque ahora resulta que son feministas los conservadores. Entonces, que nos entiendan que nosotros no queremos ser conservadores, no queremos más de lo mismo. Cuando se entregaron por primera vez los libros de texto, en ese entonces los opositores conservadores hicieron hasta manifestaciones, no inventando nada, y los medios de información más conservadores, que no pueden ser, podría ser el elemento que consideran que puede ganar la elección en Guerrero. Mire, ya hablé de este asunto, nada más aclararle de que los conservadores, la prensa fifí y los que no nos quieren sacaron de contexto esto de ya controversias, de cooperación para el desarrollo. Entonces no hay ningún problema. Los adversarios conservadores, corruptos, pues que continúe la revolución de las conciencias, que no nos detengamos y ofrecerles disculpa a los adversarios, a los conservadores. Es que una cosa es conservar cómplices, imagínense los gritos de nuestros adversarios, de los conservadores, de la prensa fifí. Pero como se dio a conocer el expediente y se vio, hay siempre molestias, hay coraje de opositores, en este caso de conservadores. Pues imagínense el que se esté poniendo en cuestión. Esa también es una diferencia entre el pensamiento conservador y el pensamiento liberal. Los conservadores son muy autoritarios, represores. Más de 5%. Nosotros hablamos del 5% y solo en esto somos conservadores, porque podemos crecer más. Y debate con respeto, y se puede. Entonces, tenía interés también en aclarar eso, porque nuestros adversarios, los conservadores, aprovechan todo para cuestionar, pero vale más para reprimir al pueblo. Somos distintos a los conservadores, que ahora se diferencian, porque ellos son de la idea de que el que nace pobre muera pobre. Así piensan los conservadores. Son clasistas, son racistas. No incendiar.
porque eso es lo que quisieran los conservadores. Antes no habían esas protestas. Siempre se van a quedar con las ganas los conservadores, autoritarios, pensando de que vamos a reprimir. No. A resolver la problemática social y económica del país que por años llevó a la más desastrosa situación de nuestro México por el descuido de los gobiernos conservadores. Los programas hasta hoy conocidos cubren las necesidades de los adultos mayores, niños con capacidad. Se llena, porque es una causa muy justa. Por eso también los conservadores se quieren apoderar, se montan. Como los hemos tenido en otros tiempos, como fueron los liberales, los que enfrentaron a los conservadores y enfrentaron la invasión extranjera, militares que surcían por todos los abusos que se cometieron y no hubo respuesta, se ofendieron, nos mandaron a los intelectuales orgánicos conservadores a atacarnos. Desde luego el país del clero en ese entonces y de los conservadores, y se logró la reforma. Adversarios que no son nuestros enemigos, porque nosotros no tenemos enemigos ni queremos tenerlos. Nuestros adversarios, los conservadores, están muy molestos que Santana se va al extranjero, al exilio. Van los conservadores a traerlo de nuevo y le dicen no a regañarme. Y bueno, ¿cómo se va a olvidar que los conservadores fueron a traer a Santana luego de que Santana entregó más? Después van a traer a Maximiliano y a Carlota, los conservadores. Entonces, es una actitud de por Juárez. Dijeron, vamos a los cambios, vamos a la reforma. Los conservadores no querían y ya cuando estaban perdidos se fueron al extranjero a traer a un príncipe. Haciendo. Siempre ha sido así en la historia, no es nada nuevo. Siempre han habido liberales y conservadores. Y entonces los conservadores, como su nombre lo indica, quieren conservar. No están de acuerdo con lo que se está haciendo. Siempre ha sido así en la historia, no es nada nuevo. Siempre han habido liberales y conservadores. Y entonces los conservadores, como su nombre lo indica, quieren conservar. Que libró con absoluta inteligencia y valor el benemérito de las Américas, enfrentando a las guerrillas organizadas por los conservadores de aquella época, quienes deseaban ostentarse en el poder por mucho más tiempo y con las más oscuras intenciones entre. No se tomaba en cuenta al pueblo. Entonces,
están marchando muy bien las cosas y nuestros adversarios, los conservadores, medidas coercitivas. Y es lo mismo que estamos haciendo ahora. ¿Por qué aclaro esto? Porque los adversarios nuestros, los conservadores, reaccionarios y sus voceros de la prensa. Juan José Carranza, abuelo del empresario militar y político liberal Jesús Carranza Neira. Este otro personaje que peleó contra los indios nómadas, los conservadores y los franceses, tuvo 16 hijos. El 12º de ellos fue de género, pero no permitir que los conservadores vamos bien, y son buenas las relaciones con el gobierno de Estados Unidos, porque también esa era otra apuesta de los conservadores corruptos del país, de que nos peleáramos, ¿no? Es de que estamos combatiendo la peste de la corrupción y ellos están inconformes porque son muy corruptos, los conservadores, nuestros opositores, muy corruptos. ¿Qué es un pensamiento conservador? Por ejemplo, el que el pueblo es flojo. Por lo general, a partidos, pero sí puedo decir que son conservadores nuestros adversarios. Eso sí. ¿Cómo enfrentaron al conservadurismo? Porque no hay en el Paseo de la Reforma conservadores, liberales, algunos después se volvieron conservadores. Especulaciones. Ya saben cómo se las gastan los conservadores corruptos. Entonces, que explique técnica, científicamente, porque no hay en el Paseo de la Reforma conservadores, liberales, algunos después se volvieron conservadores, pero en el Paseo de la Reforma los personajes 1998. Está bien platicarlo por los jóvenes, porque yo siempre estoy pensando que como nuestros adversarios, los conservadores, no quieren que eso se recuerde, y como hubo mucha oscuridad